Nosotros pues reconocemos y respetamos las visiones y profecías anunciadas, lo mismo que las demás virtudes del Espíritu Santo, como instrumentos para la Iglesia, a la que Él es enviado y reparte a todos sus dones conforme a la medida que el Señor ha señalado a cada uno. En este sentido, hemos hecho esta narración cuya lectura servirá para gloria de Dios. Así narra en su introducción el editor de La Pasión de Perpetua y Felicidad en la primera década del siglo III, y hace mención de profecías y visiones. Hola, me llamo Jesús Zamora y soy doctor en Estudios del Mundo Antiguo, en Historia Antigua, por la Universidad Complutense de Madrid. Y me gustaría hablar sobre las profecías y visiones en el cristianismo del siglo II y III en este pequeño video reflexión. En el mundo antiguo era muy común entre las diferentes comunidades paganas señalar que la experiencia extática fue una manifestación de la presencia de lo divino entre los seres humanos. Los judíos y los cristianos participaron de esa misma idea común con los paganos. No obstante, los judíos y los cristianos, especialmente los segundos, los cristianos, van a rechazar la manifestación de los paganos como impulsos demoníacos, más que como impulsos divinos. Estas experiencias religiosas podían consistir en visiones, profecías, glosalias, curaciones, etc. Y fueron parte de las comunidades cristianas desde muy temprano. Las comunidades paulinas son un ejemplo de ello. Pero, ¿qué sucedió después del periodo que se conoce como el periodo apostólico? Aquí me gustaría responder esta pregunta parcialmente y centrarme solo en el ámbito de las visiones y profecías como manifestación de la presencia divina entre las comunidades cristianas. Por supuesto, no busco añadir nada nuevo que no se sepa ya en la historiografía moderna, pero quiero dar aquí una pequeña explicación de esa experiencia religiosa. Las profecías y visiones parecen haber sido el plato común de la experiencia religiosa cristiana, o al menos de varias comunidades a lo largo del Imperio Romano, durante la formación de lo que se conoce como el cristianismo proto-ortodoxo, durante el siglo II y siglo III de la era cristiana. El texto conocido o que llamamos la Didaché evidencia la existencia de profetas ambulantes en lo que podría ser la región sirio-palestina hacia finales del siglo I de nuestra era o principios del siglo II de la era cristiana. En la comunidad cristiana de Roma tenemos otro caso, y un caso mucho más evidente. En la actualidad conservamos el texto conocido como el Pastor de Hermas. Este, que fue escrito por un miembro de la comunidad romana a mediados del siglo II, nos habla de su experiencia extática. Hermas habla de sus visiones celestiales y consecuentes profecías y advertencias contra la vida moral de los cristianos romanos. En otras palabras, los invita al arrepentimiento, tal y como los profetas del Antiguo Testamento hacían con el pueblo de Israel, con el pueblo judío. Justino Mártir, un filósofo cristiano de mediados del siglo II, nos viene a confirmar esta experiencia romana en la comunidad, en la iglesia romana, puesto que terminó residiendo en la ciudad de Roma, y señala que el don de las profecías o el don de profecías todavía está entre los cristianos, con los cristianos. Don, dicho sea de paso, que él menciona que antes había pertenecido a los judíos. Los cristianos en la Galia romana, lo que sería actualmente Francia, parecen también haber gozado de experiencias similares. Esto al menos es lo que nos hace saber Ireneo de León en sus obras. Estas manifestaciones religiosas incluso van a llegar a alcanzar el norte de África. El editor de La Pasión de Perpetua y Felicidad señala que esos dones, tales como visiones y profecías, vistos en las escrituras, ¿no? En las escrituras tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, también fueron parte de su propia comunidad, la comunidad cristiana de Cartago, y una evidencia de la obra del Espíritu Santo entre ellos. Las cuentas martiriales de Perpetua
y una mujer cristiana que sufría el martirio, y de Sáturo, otro cristiano martirizado, cuyas cuentas, es decir, sus cuentas martiriales, escritas, la primera, con un alto grado de probabilidad por la propia Perpetua, y que se encuentran dentro de la pasión llamada Pasión de Perpetua y Felicidad, van a dejar evidencia que en su propio creer, es decir, en la creencia de Perpetua y en la creencia de Sáturo, miembros de la comunidad de Cartago, y otra vez que sufrieron el martirio a principios del siglo III en Cartago, en el norte de África, ellos en su propio creer son testigos y participantes de visiones celestiales que les revela, entre otras cosas, su propio destino, es decir, la muerte por Dios, el martirio. Y Tertuliano y Cipriano, también miembros de la iglesia en Cartago, van a confirmar estas experiencias en el norte de África. Cabe notar que estas manifestaciones proféticas y de visiones vienen a estar normalmente asociados con ideas de renovación espiritual. Así parece ser en el caso del cristianismo romano. Hermas tiene varias revelaciones celestiales con ese fin. En el caso del cristianismo cartaginés es similar. Hay que recordar que Tertuliano fue un asceta estricto que se lamentaba de la condición moral de la iglesia de su tiempo. Y él habla de la presencia de estos dones, de estas manifestaciones religiosas entre ellos. Por otro lado, estas experiencias también fueron parte de comunidades consideradas heterodoxas por la vasta mayoría del cristianismo antiguo, del cristianismo protoortodoxo. Los gnósticos parecen haber sido parte de estas en algún sentido, y también los montanistas. Estos últimos que se une a un espíritu de renovación espiritual se va a extender desde Frigia, en lo que hoy sería la península anatólica, y desde ahí hacia el occidente. La comunidad de Cartago, por ejemplo, va a recibir una ola o un impulso por parte del montanismo. Tenemos el caso de Tertuliano, ¿no? Pero todo parece indicar que en el norte de África el montanismo no tenía el mismo sentido radical que el montanismo en el Asia romana, ¿no? En la región específicamente de Frigia. ¿Cómo distinguían los cristianos lo real de lo ficticio? Los cristianos lo real y lo ficticio en relación a estas profecías y visiones que parecen haber sido, como lo dije antes, el plato común de la experiencia religiosa cristiana. Los cristianos no solo parecen centrarse en el contenido o en los contenidos de una visión determinada o de una profecía en particular, es decir, en cuanto al contenido de su verdad, sino estaban más enfocados para determinar si algo era verdadero o algo era falso en el espectro económico. ¿Qué quiero decir? Si un profeta se presentaba en una comunidad y este profeta, por medio de sus visiones, de sus profecías, se aprovechaba económicamente de la congregación, de la comunidad cristiana, la comunidad automáticamente lo descalificaba como falso o como un falso profeta. Así parece que se guiaban sobre todo por el ejemplo de Simón el Mago en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, ¿no? Donde se relata que por medio de dinero, quería conseguir el don del Espíritu Santo. Asimismo, las profecías entre las comunidades heterodoxas, como los gnósticos, eran atribuidas a las actividades y manifestaciones demoníacas por parte de los cristianos protoortodoxos, es decir, por la mayoría de cristianos. Estas manifestaciones que se daban en estas comunidades heterodoxas eran parte de la manifestación demoníaca y no de la divinidad cristiana. ¿Qué sucedió con la actividad profética después del siglo II y del siglo III? Bueno, las alusiones de estos actos sobrenaturales en general van a continuar en el cristianismo y en la historia del cristianismo en general. No obstante, por amor a la verdad, también cabe señalar que la actividad naturalmente va a ir menguando, pero no hasta el punto de desaparecer.
Ahora, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo se llega a este punto? Bueno, la respuesta más probable históricamente se da en el realce de la autoridad de la figura de los obispos, de la figura episcopal, durante el siglo II y el siglo III después de Cristo. La autoridad de la figura del obispo, la cual va a chocar y va a empezar a poner en cuestión la actividad profética, o mejor dicho, la autoridad espiritual sobre la comunidad de ciertos individuos no ordenados. En otras palabras, es una lucha de poder entre el poder central y el poder o la figura individual de personas que aluden tener contacto directo con lo divino, con Dios. Y esto va a provocar, por supuesto, y va a ayudar a que estas manifestaciones mengüen dentro de las comunidades cristianas, pero otra vez sin llegar a desaparecer, sin llegar literalmente a dejar de existir, sino que van a seguir continuando en el tiempo. Ahora, ¿qué piensas tú con respecto a esto? ¿Qué piensas tú sobre la manifestación del poder divino en tu propia comunidad?